Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. En el presente video les voy a hablar sobre el texto Introducción a la Auditoría. En su primer capítulo nos habla sobre varios conceptos importantes que nos hacen entrar en el mundo de la auditoría, como es definiciones, características, el alcance de la auditoría, los principios de la auditoría, el objeto de la auditoría, la detención y prevención de fraudes, hay un concepto que se maneja mucho y es verdadera y justa opinión. Ahí nos habla de ese concepto. Sobre las ventajas y limitaciones también. Entonces, para empezar podemos definir la auditoría como un examen sistemático y científico de los libros contables y registros de los negocios que nos permiten al auditor que las cuentas de pérdida, de ganancia y balance general estén debidamente relacionadas y sean una visión fiel del estado de la situación financiera de la empresa. El término de auditoría viene del latín audire, que quiere decir escuchar. Al empezar el texto nos hace unos ejemplos sobre un banco que hace un préstamo, tiene que averiguar toda la información posible de los clientes porque puede perder. Eso mismo pasa con la auditoría. La auditoría, entre más compleja y más grande sea la empresa, se vuelve más tedioso o más complicado, por decirlo así, las cuentas claras, y se presta para que puedan haber fraudes y empieza el decaimiento de la empresa. En la India, en 1913, empezó la auditoría con la ley de sociedades. Cuanto el tamaño de las empresas y el volumen de producción era muy grande, las empresas tenían la necesidad de contratar gente que les verificara si no había fugas o si no estaban incurriendo en hurtos o pérdidas, fraudes. El término auditoría, hay varias personas, por ejemplo Spitzer y Pleger, lo definen como un examen de los libros de cuentas y comprobantes de negocio que permite a los auditores comprobar el balance financiero de la empresa. El profesor L.R. Dixel dice que la auditoría es un examen de la contabilidad de los registros realizados con el fin de determinar y reflejar completamente las transacciones a las que se refiere. Por otra parte, hay un libro, Introducción a las cuentas del gobierno indio y auditoría, emitido por el Contralor de Auditoría General de la India. Define la auditoría como un instrumento de control financiero que actúa para salvaguardar al titular o a los socios sobre el descuido o las fugas o los activos de la empresa. Las características de la auditoría. La auditoría es un examen sistemático y científico de los libros de las cuentas de la empresa. Esa es una de las características. La auditoría se realiza por personas o cuerpos independientes, instituciones independientes a la empresa. Pueden ser, recordemos que hay dos tipos de auditoría, interna y externa. La interna, que la hacen personal de la empresa, y la externa, que la hace personal ajeno a la empresa. La auditoría es una verificación de los estados de resultados de la empresa con el fin de verificar su situación financiera. Hay los objetivos de la auditoría. La auditoría tiene dos objetivos. El principal objetivo es informar a los propietarios si el balance y las operaciones financieras son una imagen fiel de la situación de la compañía. El objetivo secundario, por decirlo así, se denomina, podemos decir que es detención y prevención de fraudes, detención y prevención de errores, detención y prevención de fuga de materiales. Hay un concepto que podemos decir fraude. Cuando hablamos de fraude, se refiere a la falsificación intencional de información financiera con la intención de engañar o tapar, por decirlo así,
algunas cuentas para evitar que los dueños se den cuenta de lo que está pasando. Ahí es donde entra la auditoría. Cuando hablamos del objetivo de la auditoría, podemos decir que es una herramienta para controlar los fraudes y las cosas mal hechas dentro de la empresa. Hay dos tipos de fraude. Hay dos tipos de fraude, por decirlo así, hay dos tipos, sí, podemos decirlo, fraude. Fraude significa la falsificación intencional hecha de los documentos con el fin de engañar a otros. Se trata de un error que lo premeditamos con el fin de obtener ganancias personales o sí, beneficios personales. La defalcación implica la apropiación indebida de bienes o efectivo de la empresa. Los métodos de defalcación son varios. Los métodos de defalcación son todo lo que trate de apropiarse indebidamente a una persona y tratar de que no queden registros de eso. Hay otro tipo de fraude que es la manipulación de cuentas. Este casi siempre lo hacen en las altas esferas de la empresa, por decirlo así, en los estados altos de la empresa, a nivel de gerentes, a nivel de directores, a nivel de propietarios. Implica manipular las cuentas, podemos decirlo así, para no pagar, por decirlo algo así, los impuestos debidos. Esto no implica apropiación indebida, sino que se trata de mostrar una utilidad y sobreestimarla del mismo. El auditor puede sospechar de fraude bajo algunas circunstancias, cuando faltan facturas, cuando hay falta de control en los inventarios, cuando las cuentas no coinciden con los inventarios, cuando hay sobreescritura o se nota que se ha falsificado, por decirlo así, o hay registros que no son muy confiables. Cuando encontramos estos tipos de pruebas, de circunstancias, tenemos que empezar los procedimientos que se basan en la comprobación de registros, de inventarios, de facturas. Se empieza a mirar los libros, se empieza a mirar todo tipo de registro que nos pueda llevar a detectar que se está incurriendo en algún fraude. Las limitaciones de la auditoría tiene limitaciones, puesto que a veces, a pesar de que según el organigrama tiene que ser una sesión muy aparte, se encuentra a veces manipulación de los dueños, se tratan de tapar cosas como registros dobles, inventarios no muy bien presentados. Toca tener dependencia y opinión sobre los demás para poder realizar una auditoría correcta. El auditor puede ser capaz de detectar los errores que se cometen, pero muchas veces los dueños no proporcionan la información suficiente. Ahí puede haber una limitación. El control detallado no es posible, el auditor no puede comprobar cada transacción. Solo se realiza verificación de las pruebas. Hablemos ahora sobre podemos decirlo así, un término que se utiliza mucho en la auditoría, y es lo que estábamos hablando de la verdadera y justa opinión. Es una frase que significa que la declaración no puede contener nada falso, nada injusto, nada ilegal, nada inmoral, nada ético, nada que no sea ético. Es decir, los estados de resultados no deben contener errores o fraudes. Con eso se refiere verdadera y justa opinión. La auditoría, podemos decir, como
para que nos quede claro, entonces es un examen sistemático y científico de los libros contables y registros que se llevan dentro de la empresa, con el fin de evitar fraudes y llevar un control eficaz sobre los activos de la empresa. El término auditoría se distingue del de contabilidad, ya que son dos conceptos muy distintos. Contabilidad lleva todos los registros y lo que hace auditoría es revisar esos registros y esos libros y registros contables. O sea, auditoría es verificación, contabilidad es presentación de los estados financieros. La investigación. Una investigación se lleva a cabo con el propósito especial de tratar de determinar quién o por qué se hizo un fraude, por qué lo trataron de hacer. Todo esto no influye cuidar los activos de la empresa. Los objetivos de la auditoría se clasifican en objetivo principal y secundario, ¿no? El principal objetivo es la exactitud de los estados financieros preparados por el contador, mientras el objetivo secundario es detectar y prevenir fraudes y errores. Una serie de ventajas se puede derivar de la obtención de cuentas de la auditoría cuando se detectan errores tempranos, fraudes y declaraciones que no coinciden con lo real. Para terminar, podemos hablar sobre algunos aspectos que son muy sencillos. Entonces podemos decir que el objetivo principal de la auditoría es informar sobre la efectividad del sistema de verificación interna de la organización. Los errores de compensación no afectan el balance de la empresa, como el balance de prueba no está en desacuerdo. El auditor es nombrado para informar sobre la situación financiera de la empresa, puede ser interno o externo. Un auditor se compromete en asuntos importantes de contabilidad con el Consejo de Administración como auditor dependiente. No tiene que ver nada con la empresa cuando se hace una auditoría. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde.